la enseñanza que hemos venido realizando, la serie expositiva acerca del libro de Génesis. Hoy vamos a estar mirando los primeros 8 versículos del capítulo 6. Hace 8 días justamente nuestro hermano Juan Pablo nos estuvo compartiendo acerca de la genealogía de Set. Y veíamos ahí algo muy interesante en esa genealogía, y es que es bastante detallada, ¿no? Cada nombre específico está colocado ahí, y eso nos habla también de la confiabilidad que podemos tener de las escrituras. Saben que la cultura judía se caracteriza precisamente por la diligencia en la escritura de sus manuscritos. Y por eso podemos ver que todo lo que la Biblia habla, si uno lo mira en términos de los criterios de historicidad, la Biblia cumple a cabalidad con todos los criterios. No hay ningún otro libro, ninguna otra obra humana de la que se pueda tener mayor confiabilidad histórica que de las Sagradas Escrituras. La cantidad de manuscritos lo demuestran, el nivel de detalle en sus descripciones, y la genealogía es un gran ejemplo de eso. Las genealogías nos muestran el nivel de detalle que Dios tiene para con la humanidad. También veíamos ahí cómo el Señor estaba estableciendo su plan, porque veíamos que de esa genealogía de Set, el Señor va preparando el camino para la llegada del Mesías, de la simiente de la mujer prometida en Génesis capítulo 3, la que iba a derrotar a Satanás y iba a traer a todos la posibilidad de recibir la salvación. Vimos también ahí en esa genealogía el carácter personal de Dios. Vimos cómo Dios se relaciona con su creación, y habla puntualmente acerca de un personaje llamado Enoc. Y eso llama mucho la atención porque no tenemos mucha información acerca de este hombre, pero sí vemos algo muy importante, y es que Enoc caminó con Dios. No sabemos qué profesión tenía Enoc, qué hacía Enoc en sus tiempos libres o algo así, pero sabemos que caminó con Dios. Sabemos que ese hombre tenía como prioridad una relación con él. Y uno podría pensar, es que no fue tan bueno que Dios lo premió y por eso se lo llevó y no experimentó la muerte. Pero cuando miramos el libro de Hebreos en el capítulo 11, versículo 5, podemos ver que Enoc, al igual que todas las personas que han sido salvas por gracia, por medio de la fe. Fue la fe de Enoc lo que hizo que este hombre pudiese agradarle en su andar y que él fuese arrebatado por gracia también delante de Dios. Luego de hablar de todo ese linaje de Set, que vemos también un contraste muy marcado entre lo que es el linaje de Set y el linaje de Caín, porque eran totalmente opuestos entre sí. Ahora llegamos a Génesis capítulo 6 para ver cómo era la cultura prediluviana. ¿Cómo eran los hombres antes de que el Señor decidiera enviar su juicio del diluvio sobre toda la tierra? Entonces vamos a leer Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 8, y comenzamos este tiempo con oración. Dice la palabra: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho.
pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor en esta mañana. Padre, queremos que seas tú, Dios, a través de tu palabra, abriendo nuestro entendimiento, permitiéndonos, Señor, ser alumbrados por ella. Que cada día, Señor, podamos recordar y reconocer que dependemos totalmente de ti. Que si no fuese por tu gracia, estaríamos todos perdidos. Padre, que este pasaje pueda traer luz a nuestras vidas y que pueda ayudarnos, Señor, a vivir una vida que te agrade. Ayúdanos a caminar contigo como Enoc. Ayúdanos a vivir en la gracia como Noé. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a glorificarte siempre con nuestras vidas para que el nombre de Cristo sea exaltado y para que tú, Señor, seas conocido en este mundo como el Dios que transforma y el Dios que hace nuevas criaturas para gloria y honra tuya. Padre, oramos para que solo tú seas exaltado por medio de la exposición de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, Génesis capítulo 6 tiene uno de los retos de interpretación más grande de todo el libro de Génesis. Ahí habla de unos personajes llamados los hijos de Dios. Y ha habido mucha polémica, muchos desacuerdos en cuanto a qué significa los hijos de Dios, pero básicamente lo que vamos a hacer hoy es exponer ambas perspectivas y dejarles a ustedes que puedan analizar bíblicamente y apoyar una u otra posición. Entonces, el primer punto que vamos a ver es que los hijos de Dios, hay dos posibles interpretaciones que son las más comunes o las más aceptadas. La primera es que los hijos de Dios, cuando utiliza ese término ahí en Génesis 6 del 1 al 2, voy a leerlo, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. De la primera posición es que esos hijos de Dios harían referencia a los descendientes de Set. ¿Y cuáles son los argumentos a favor de esta posición? Pues que venimos justamente en el contexto inmediato hablando del contraste que hay entre los hijos o la descendencia de Caín y la descendencia de Set. Entonces pareciera ser que lo que causó de pronto el enojo de Dios con esta cultura o estos hombres prediluvianos fue que los hijos de Dios, aquellos que venían del linaje de Set, se unieron en yugo desigual con las hijas de los hombres que representarían a la descendencia de Caín. Si esa es la interpretación correcta, estaríamos hablando del primer yugo desigual. Otra razón por la cual muchos abrazan esta posición es que en Lucas capítulo 3, versículo 38, luego de describir esta genealogía de Set, vemos que en Lucas 3:38, cuando se menciona a Adán, termina diciendo: Adán, hijo de Dios. Vamos a verlo en Lucas capítulo 3, versículo 38, describiendo el linaje de Set, dice: hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, y termina diciendo: hijo de Dios. Entonces, una posibilidad es que este texto haga referencia a ese linaje de Set. También sería eso coherente con lo que vemos más adelante en el libro de Éxodo, de Deuteronomio, en la ley que el Señor le da puntualmente al pueblo de Israel, donde Él les advierte de que para Él el yugo desigual, el unirse con personas que no le adoran a Él, es un pecado bastante serio. En Deuteronomio capítulo 7, versículos del 1 al 4, vemos que dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya hecho de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para
tu hijo. Aquí podemos ver que el Señor está estableciendo una ley y está diciendo, no, ustedes que son los hijos de Dios, ustedes que son parte de mi pueblo, ustedes no se pueden unir con los que adoran a otros dioses, con esas culturas paganas. Mucha gente dice, o una objeción en contra de esta posición es, bueno, pero ¿cómo iban a saber ellos que el yugo desigual era pecado? Si Deuteronomio fue escrito miles de años después de lo que estamos viendo en Génesis. Pero saben que ese argumento no es del todo bueno, porque tampoco había un mandamiento que dijera no matarás. Sin embargo, cuando Caín mató a Abel, él sabía que había matado. El libro de Romanos nos muestra que la obra de la ley ha sido escrita en cada corazón. Por lo tanto, si esa es la interpretación correcta, los hijos de Dios realmente sabrían que han estado uniéndose con mujeres que no son piadosas, con mujeres que no están viviendo para honrar al Señor. Otro argumento a favor de esta posición es que si entendemos los hijos de Dios como los hijos de los hombres, tiene más sentido pensar en el juicio de Dios sobre la humanidad. Porque la otra posición que vamos a estar viendo interpreta a los hijos de Dios como ángeles. Pero una objeción respecto a esa posición es que si los ángeles de Dios pecaron, ¿por qué los hombres terminan pagando? Si los ángeles de Dios fueron los que causaron o incentivaron de pronto esa maldad prediluviana, pues los que deberían recibir el diluvio, pues por lo menos deberían haber sido ellos también, ¿no? Pero vamos a mirar también algunas objeciones respecto a la posición de los hijos de Dios como los hijos de Set. La primera objeción que vemos es que mucha gente dice, bueno, pero si simplemente era un yugo desigual, pues no parece ser como un pecado tan grande o tan extraordinario para que Dios decidiera enviar el diluvio. Como que mucha gente dice, pero si miramos el linaje de Set, había mucha poligamia, había hombres pues que de hecho estuvieron en yugo desigual. Pensemos en David, pensemos en en Abraham, y muchos hombres del linaje de Set, hombres que por los cuales habría de venir el Mesías, pues parece que no vivieron tampoco abrazando totalmente el diseño de Dios de Génesis capítulo 2. También otra objeción es que la gente dice, bueno, si los hijos de Dios eran descendientes piadosos de Set, ¿por qué se unieron en yugo desigual? Si eran piadosos, si eran hombres que realmente pues vivían para Dios. Esas son las objeciones más comunes respecto a esta posición. Ahora vamos a mirar la siguiente. La otra posición es que los hijos de Dios hace referencia no al linaje de Set, sino a los ángeles caídos. Y la interpretación se basa en que en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro de Job, era muy común escuchar el término hijos de Dios para referirse a los ángeles. Miremos un ejemplo de eso. Job capítulo 1, en el versículo 6, podemos ver que ahí dice la palabra, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Imagínense, Satanás, hijo de Dios. Bueno, en el libro de Job parece que ese término hijos de Dios se usa en relación a ángeles caídos. Entonces, si los ángeles caídos fueron los que tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, eso es una perversión terrible por la cual el Señor traería el diluvio sobre la tierra. Entonces, el argumento principal a favor de esta posición es que ofrece para muchos una explicación más satisfactoria de por qué el Señor decide derramar su ira por medio del diluvio, porque esta gente básicamente estaría actuando de forma antinatural. Desde el principio Dios había establecido que se debía unir un hombre y una mujer, no un ángel caído, no un demonio con un ser humano. Otra razón por la cual muchos abrazan esta posición es porque si nos vamos al libro de Primera de Pedro capítulo 3, podemos ver que ahí se está describiendo un poco acerca de cómo era esa población prediluviana. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne,
pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces, bajo esta línea de interpretación, podríamos argumentar que esos espíritus encarcelados que estaban ahí en los tiempos de la paciencia de Dios, en los días de Noé, pues serían esos hijos de Dios que menciona Génesis capítulo 6, versículo 2. En Judas capítulo 1 también vemos un pasaje paralelo al de Primera de Pedro, en el que habla de que hubo ángeles que perdieron de alguna manera su dignidad. Vamos a mirar eso. Judas capítulo 1, versículos del 6 al 7. Dice ahí la palabra de Dios. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces, aquí en Judas habla de unos ángeles que al parecer no guardaron su dignidad. Y entonces podríamos interpretar que esa pudo haber sido la razón por la cual el Señor envió el diluvio sobre la tierra. Objeciones a esta posición. Muchos se preguntan, ¿cómo es posible que un ser espiritual como un ángel tuviese relaciones sexuales con un ser humano de carne y hueso? Eso sería raro, ¿no? Pero las personas que abrazan esta posición dicen, bueno, pues ellos pudieron haber poseído el cuerpo de un ser humano y haber actuado, digamos, bajo una posesión demoníaca sobre un ser humano, y de esa manera, pues pudieron multiplicarse y nacieron los gigantes y demás. Otra objeción que muchos utilizan es, bueno, pero Jesús habló en Mateo capítulo 22 de que probablemente los ángeles pues serían asexuados. Los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, dice Mateo capítulo 22, verso 30, hablando nuestro Señor Jesucristo, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Entonces la gente que abraza esta posición dice, bueno, dice que no se casan, pero no dice que no puedan fornicar. Y según el texto de Judas, pues ellos perdieron su dignidad. Entonces puede ser que ellos abandonaron esa condición que tenían y decidieron más bien comportarse de forma contraria a su naturaleza. Otra objeción que muchos utilizan es, bueno, pero si los ángeles fueron los que tomaron la iniciativa para escoger a las hijas de los hombres, ¿por qué entonces el juicio recayó sobre la humanidad? Pero también vemos en Judas de que pues los espíritus fueron encarcelados. Entonces también hubo un juicio para ellos. Otros dicen, pero es que el texto dice que les parecieron hermosas las mujeres. Entonces, ¿por qué un ángel que se supone que no se casa ni se da en casamiento, pues entraría de pronto a ver hermosa a una mujer? Bueno, son objeciones totalmente válidas, pero independientemente de la posición que abracemos, lo que vemos muy claramente en el pasaje es que la cultura o los hombres prediluvianos eran profundamente malos. Eran personas que estaban yendo totalmente en contra a lo que el Señor había establecido. Y algo también muy claro en el pasaje es que independientemente de la posición que tomemos, ambas son un ataque al matrimonio y a la familia como Dios lo ha establecido. Desde el principio veíamos en Génesis capítulo 2, vamos a leer ese texto. Génesis 2:24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Si la posición correcta es que los hijos de Dios son ángeles caídos, están yendo totalmente en contra a lo que Dios estableció. Porque Dios dijo que la unión matrimonial era entre un hombre y una mujer, no entre un ángel caído
y las hijas de los hombres. También, mirando la otra posición, vemos en Éxodo capítulo 34 que el Señor había establecido también muy claramente que el yugo desigual es algo que Él aborrece. Éxodo 34, versículos del 14 al 15, dice ahí la palabra: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerán de sus sacrificios. La razón por la que Dios no quería que su pueblo, su linaje escogido, se mezclara con esas otras culturas paganas es porque eventualmente les iban a llevar a fornicar, les iban a llevar a adorar dioses falsos. Y eso va en contra también a lo que el Señor ha establecido. El principio de Génesis 2 habla de ser una sola carne. Y dice más adelante en la Escritura: ¿cómo andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Entonces, desde ambas perspectivas de interpretación podemos notar muy claramente que son ataques contra el diseño de Dios para el matrimonio. Y al mismo tiempo, al atacar el matrimonio, se ataca la familia. Estas personas antes del diluvio se caracterizaban precisamente por su maldad, porque eran personas que no querían abrazar lo que el Señor había establecido en su palabra. Saben, hermanos, lo más triste de todo esto es poder contemplar que nuestro Señor Jesús advierte de que en los últimos tiempos serían como en los tiempos de Noé. ¿Qué vemos hoy en día? Muchos ataques en contra de la familia. Cuando una persona dice: no, yo quiero que el matrimonio no sea entre un hombre y una mujer. Yo quiero que el matrimonio sea entre un hombre y un hombre, o entre una mujer y una mujer, porque así lo siento, porque así me parece, porque creo que así funcionaría mejor. ¿Qué están haciendo esas personas? ¿Se están comportando como los hijos de Dios? Están queriendo tomar ellos la posición y redefinir cómo debe ser el diseño de Dios para la familia. Ahora, la Biblia nos advierte de que en los últimos tiempos sería como en los tiempos de Noé. Mateo capítulo 24, versículo 37, dice ahí la palabra del Señor: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, o sea, los días que estábamos estudiando en Génesis, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermanos, estamos viviendo tiempos como los tiempos de Noé. Estamos viviendo tiempos donde el diseño de Dios para la familia está siendo atacado. Si usted no puede ver eso, yo le animo a que reflexione más en las Escrituras y tenga más discernimiento en cuanto a los tiempos que estamos viviendo. Porque todo lo que vemos desde los medios de comunicación, el cine, las películas, el entretenimiento, todo está tratando de impulsar una agenda que va en contra de Dios, que va en contra de la familia, porque el enemigo sabe que si destruye la familia, termina destruyendo totalmente a la sociedad. La base de nuestra sociedad son las familias. Desde el principio Dios lo ha establecido así. En Efesios capítulo 5 vemos que se nos exhorta como cristianos a no estar dormidos, a despertar, a mirar con diligencia cómo andamos, porque vivimos en un mundo donde activamente Satanás y sus secuaces están tratando de implantar sus mentiras, están tratando de engañarnos, están tratando de que nosotros desechemos lo que el Señor ha establecido como bueno. Efesios capítulo 5 en el versículo 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad
del Señor. Déjame preguntarte en esta mañana, ¿qué tan entendido eres tú de los tiempos? ¿Qué tan entendido eres tú de la voluntad revelada de Dios en las Escrituras? Cuando tú ves algo en la cultura, cuando tú escuchas una canción, tú puedes ver más allá de lo que la canción simplemente dice. Puedes ver las intenciones que hay detrás. Es importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios para que podamos discernir y darnos cuenta que estamos viviendo tiempos como en los tiempos de Noé. Tiempos donde la gente quiere vivir una revolución sexual, donde la gente no quiere vivir conforme a lo que el Señor ha establecido, sino como a ellos les parece. Y por eso tenemos una gran cantidad de personas que hoy en día están sufriendo disforia de género, pero que ellos quieren justificar esa disforia diciendo, tienen que aceptarme. Yo soy una persona que en las mañanas me siento mujer y en la tarde me siento hombre y en la noche me siento un pez y me siento cualquier otra cosa y simplemente el problema es de ustedes que no me aceptan. Y es un poco irracional hasta dónde han llegado con estos argumentos, pero es lo que estamos viendo hoy en día. Hoy en día incluso hay niños de 6, 7 años que ya están solicitando operaciones de cambio de sexo. Y uno dice, ¿sabe un niño realmente qué es lo que quiere en su vida? Y las contradicciones son evidentes. Un niño no puede votar. Un niño se supone que todavía no tiene la capacidad para elegir sabiamente quién va a gobernar su país. Pero según la ideología de género sí tiene la capacidad de cambiarse a sí mismo, de redefinirse y de decir, no, yo voy a hacer lo que yo quiero ser. Básicamente eso es humanismo, es colocar la mirada en el hombre, creer que el hombre es el creador cuando el único realmente que puede decidir quiénes somos es Dios, porque Él es quien verdaderamente nos formó. Entonces, hermanos, podemos ver independientemente de la interpretación que abracemos respecto a los hijos de Dios, que esta generación era bastante corrupta. Y eso hace que el Señor tenga que llamarles la atención y hacer una advertencia muy seria. El segundo punto que vamos a estar viendo es la misericordiosa advertencia de Dios. La misericordiosa advertencia de Dios dice en Génesis capítulo 6, en el versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. El Señor, en vez de acabarlos a todos, hubiese sido completamente justo hacer eso. Podía haber hecho una nueva creación, podía haberlos eliminado totalmente con su maldad. El Señor dice, bueno, les voy a dar un tiempo. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque en últimas él es carne, mas serán sus días 120 años. Cuando habla de 120 años, no está hablando de la edad que van a tener las personas, porque vamos a ver más adelante que las personas siguieron viviendo mucho más de 120 años, pero sí está hablando del tiempo de espera que le quedaba a esa generación para arrepentirse y para venir a Él. El Señor les está diciendo, les voy a dar 120 años. 120 años en los cuales Noé se va a encargar de construir el arca. Se va a encargar de ser un pregonero de justicia, de hablarles de la necesidad de venir a Cristo, de reconocerle a Él, de entrar por esa puerta que en últimas tipifica a Cristo Jesús. Pero a pesar del tiempo, a pesar de la misericordia que el Señor les estaba dando, vemos que estas personas siguieron en su pecado. En Salmos capítulo 103, podemos ver que nuestro Señor es un Dios lento para la ira. Salmos capítulo 103, versículos del 8 al 9. Dice ahí la palabra, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Este miércoles en el estudio bíblico que estamos haciendo acerca de los atributos de Dios, estábamos meditando precisamente en la ira de Dios. Y a mucha gente como que le incomoda ese atributo.
Como que dicen, no, pero ¿cómo así de que Dios va a estar airado? ¿No? Yo quiero un Dios como más amoroso, más chévere. Un Dios que me alcahuetee básicamente lo que yo hago, mis pecados. Que no me diga nada, que sea mucho más flexible. Pero podemos ver en la palabra que la ira de Dios es una expresión de su amor. ¿Saben que usted no puede amar algo sin aborrecer lo que es contrario al objeto de su amor? Si usted ama a los niños, usted al mismo tiempo no puede amar la violación de niños. Usted no puede amar el aborto al mismo tiempo. Si usted ama a los niños, usted aborrece el aborto. Si usted ama a los niños, usted aborrece a los violadores de niños porque ellos atentan contra el objeto de su amor. Cuando la Biblia dice que Dios es amor y cuando dice que Dios está airado, no hay ninguna contradicción en eso. Simplemente el Dios de amor aborrece todo lo que va en contra del objeto de su amor. El Señor aborrece el pecado y a los que practican iniquidad. Entonces, en Salmo 103 podemos ver que el Señor es lento para la ira, pero el hecho de que sea lento para la ira no significa que no va a hacer justicia. No va a reprimir esa justicia, porque la justicia también es parte del amor de Dios. Un Dios que ama tiene que actuar en correcta justicia. Entonces, podemos ver aquí en Génesis capítulo 6 que el Señor les dio un tiempo. Fue misericordioso con ellos. Les advirtió, les dijo, no va a contender mi espíritu con el hombre para siempre, pero serán sus días 120 años. Les queda 120 años de plazo para arrepentirse, para buscarme de corazón y para poder ser salvos del juicio que voy a traer sobre toda la tierra. Luego vemos ahí en Génesis capítulo 6, en el versículo 4, que se nos describe que había gigantes en la tierra. Había gigantes en la tierra y muchas personas que están a favor de que los hijos de Dios son ángeles caídos, razonan diciendo, bueno, esos ángeles caídos pues tendrían una especie de ADN diferente y al mezclarse con las hijas de los hombres, pues el resultado hubiese sido gigantes. Pero hay un problema también con esa interpretación. Y es que después del diluvio vemos también que habían gigantes. Entonces, el hecho de que existan gigantes no está ligado necesariamente a una mezcla entre un ángel caído y un ser humano. Pero vemos aquí puntualmente que en ese momento ya existían los gigantes. Génesis 6, versículo 4, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Algo interesante respecto a este pasaje es que usted puede buscar en las culturas egipcias, las culturas antiguas del Oriente Medio y demás, y casi todas las culturas tienen en común que hablan sobre gigantes. Es impresionante. Y es el testimonio de que la Biblia es verdad. Porque esos gigantes, dice el texto, que eran los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Esas culturas antiguas se encargaron de registrar lo que los gigantes hicieron, dando cumplimiento a lo que la palabra de Dios nos está diciendo acá. Fueron varones de renombre. La gente recordaba a los gigantes porque eran personas que tenían características bastante peculiares. El hecho de que existan los gigantes también es algo que va totalmente en contra a lo que tratan de enseñar en los colegios hoy en día. Si ven que casi siempre en las clases de biología muestran al ser humano como evolucionando, como que era más chiquitico, luego va creciendo, ¿cierto? Vamos a ver una imagen. Casi siempre que nos hablan de la evolución nos muestran algo así. Ay, el hombre tan chiquito que era y luego fue mejorando y luego evoluciona y luego ya está totalmente erguido y ya empieza a usar las herramientas y cada vez el hombre es mejor según la perspectiva de la evolución. Pero cuando nos vamos a la palabra vemos que es totalmente opuesto. Al contrario, no éramos chiquitos, éramos gigantes. Teníamos un ADN espectacular, vivíamos 900 años. Y de repente, por causa del pecado, nos empezamos a deteriorar. Bíblicamente y arqueológicamente deberían mostrarnos más bien algo así.
En la Biblia, en el libro de Deuteronomio, vemos que se habla del rey Og y se describe las medidas de su cama. Para que ese hombre se pudiera acostar en esa cama, tendría que medir aproximadamente 4.5 metros. Enorme. Ahora, arqueológicamente, eso también es muy interesante, han encontrado fémures enormes, el fémur de una persona que mide más de 1 metro, solo el fémur. Imagínense la altura de esa persona. Un ejemplo de eso es el gigante irlandés. Vamos a ver una imagen acerca de él. Este gigante irlandés lo encontraron en el año 1895. Fue una momia descubierta en Egipto que medía 3.71 metros. Imagínense, enorme. ¿Y qué vemos con el paso del tiempo? Que el hombre, luego de ser gigante, luego de tener una fuerza extraordinaria, empieza a decaer y a decaer. ¿Por qué sucede eso? Por causa del pecado. Hay gente que dice, pero ¿cómo Noé, un viejito de 600 años, iba a construir un arca tan grande? Probablemente Noé era un gigantón. Y sus hijos eran otros gigantones más jóvenes que él también y le podían ayudar perfectamente en la construcción del arca. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho discernimiento porque en últimas la teoría de la evolución lo que está haciendo es exaltar al hombre. El centro de todo, bajo una perspectiva evolutiva, es el hombre y su progreso. Es cómo va evolucionando, cada vez son mejores. ¿Pueden ver esa conexión? Hay una conexión directa entre la evolución y el humanismo. Cada vez el hombre va a ser mejor, vamos avanzando, vamos progresando. Y la perspectiva bíblica es, no, cada vez somos peores. Necesitamos con urgencia un Salvador. ¿Por qué no nos hablan de esto en los colegios? Porque no quieren que tengamos una cosmovisión bíblica. Porque no quieren que entendamos que este mundo ha sido juzgado por Dios y que necesitamos con urgencia un Salvador. Necesitamos a alguien que nos rescate de esa condición caída en la que todos estamos. Entonces Génesis capítulo 6 versículo 4 nos muestra muy claramente que en la época prediluviana ya existían estos gigantes. También podemos ver ahí más abajo en Génesis 6:5 que habla del carácter de los hombres en ese tiempo. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio, imagínense eso, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea, esta gente era perversa. Todo pensamiento de continuo. No paraban de pecar. No había un gramo de bondad en ellos. Mucha gente cuestiona y dice, ¿cómo un Dios de amor va a mandar un diluvio? Pero es que eran terribles. Eran muy malos. A veces la gente dice, pero si existe Dios, ¿por qué hay mal en la tierra? Pero cuando Dios decide quitar el mal de la tierra, entonces se quejan. Y dicen, no, pero ¿cómo un Dios de amor va a hacer eso? Vemos las contradicciones, los vanos razonamientos de las personas en este mundo caído. Un Dios de amor, un Dios que realmente ama su creación, tiene que atacar el mal. Y si el mal somos los seres humanos, pues eventualmente tiene que eliminarnos. Es como cuando una persona tiene un tumor. Si una persona tiene un tumor maligno, ¿qué hay que hacer? Hay que quitarlo, hay que extirparlo. La tierra en este momento era como si tuviera un cáncer maligno. El ser humano se había pervertido a tal nivel que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Eran personas terriblemente malas. Mateo capítulo 15 en el versículo 19 vemos la descripción que Jesús hace de lo que hay en nuestro corazón. Mateo capítulo 15 versículo 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Ahora imagínense todo eso de continuo, como dice Génesis 6. De continuo solamente el mal. Era una generación maligna
y perversa. Por eso el Señor, con dolor en su corazón, tiene que llegar y establecer un juicio. Génesis capítulo 6, versículo 6 dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Saben que muchos críticos de la Biblia muestran el diluvio como si hubiese sido un acto en el que el Señor tuviese placer, como si hubiese sido un acto en el que el Señor demuestra su crueldad, donde el Señor se muestra como alguien sádico, sin compasión. Ellos merecen eso. Pero eso no es lo que vemos en el pasaje. Aquí vemos un Dios compasivo, un Dios que los esperó 120 años a que se arrepintieran, un Dios que les envió un pregonero de justicia como Noé para que les advirtiera del juicio que había de venir. Pero fueron las personas con su corazón endurecido las que rechazaron la oferta de Dios para salvarlos. Podemos ver aquí muy claramente que Dios no se estaba gozando con el diluvio. Dios, con un corazón dolido, dice el texto que le dolió en su corazón, Él envía el juicio. Eso también es interesante porque vemos en la palabra que Dios expresa sentimientos. Hay gente que tiene una idea de Dios como que Dios es muy frío, muy distante, muy lejano. Pero en la Biblia vemos que Dios tiene emociones. El Espíritu Santo, dice la Biblia, se contrista cuando nosotros pecamos. Y eso debe llevarnos también a examinar nuestro andar, porque podemos contristar a la persona que más nos ha amado. Debemos vivir siempre para honrarle a Él. En Ezequiel capítulo 33 también vemos un texto muy impactante que nos muestra el corazón de Dios. Ezequiel capítulo 33, versículos del 10 al 11 dice: tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Verso 11, diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Aquí podemos ver que Dios no quiere la muerte del impío. No es que el Señor se estuviera gozando al ver que iba a derramar el diluvio sobre toda la humanidad. Él lo hizo con dolor en su corazón porque Él no puede contradecirse a sí mismo. Y Él tiene que actuar en justicia. Y era lo que estas personas merecían por su maldad. El Señor sabía que no había la mínima intención en ellos de arrepentirse. Y por eso decide acabarlos totalmente. Es impresionante eso. El tercer y último punto que vamos a ver es el justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios y su asombrosa gracia. Pudiendo Dios haber eliminado toda la humanidad por causa de esa continua maldad que había en los hombres, el Señor establece un juicio, pero al mismo tiempo aparta un remanente. Al mismo tiempo tiene una persona, una familia a quien Dios había escogido para preservar su plan de salvación. Génesis capítulo 6, versículo 7 dice: y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Cuando habla de que Dios se arrepiente de haberlo hecho, no quiere decir que el Señor haya cambiado. De hecho, uno de los atributos de Dios es que Él es inmutable. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Pero cuando habla del arrepentimiento, la palabra en el original tiene que ver con el lamento. El Señor se lamentó de haber hecho a las personas y de toda la maldad que vio en ellos. No sé si alguna vez ustedes han experimentado que les dañen algo que ustedes hicieron con mucho esfuerzo. Yo recuerdo cuando era pequeño y jugábamos con estos armatodos o legos y yo me esforzaba por hacer la torre tal vez más alta y a veces llegaba mi hermana y ¡pum!, me tumbaba el lego y me daba una rabia porque recordaba y pensaba: yo me esforcé haciendo esto
Y ella vino de repente y lo empujó como si nada y lo destruyó. Ahora imagínense el dolor que pudo haber sentido el Señor al ver su creación, al ver que Él la hizo a imagen y semejanza suya. Ni siquiera los ángeles en el cielo fueron hechos así. El ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Imagínense el dolor en el corazón de Dios al ver que esa imagen que Él había creado, de repente se estaba comportando de forma totalmente contraria a lo que Él había establecido. Los seres que habían sido formados a imagen y semejanza de un Dios bueno, ahora estaban viviendo continuamente solamente en el mal. O sea, estaban viviendo de forma totalmente distorsionada. Y en ese contexto es que dice la palabra que el Señor se arrepintió. Se lamentó de haberlos creado. Imagínense lo doloroso que debió haber sido. Claro, todo formaba parte del plan de Dios. Dios sigue siendo soberano. Él está orquestando todo para su gloria. Pero en este momento de la historia vemos un lamento de Dios por haber creado a los seres humanos. Es increíble, ¿no? ¿Hasta dónde puede el ser humano afectar y hacer que el Señor se llegue a sentir arrepentido o sienta ese lamento por habernos formado? Ahora, lo interesante de esto es que en medio de toda esa maldad, de esa cultura prediluviana, donde solamente querían vivir para ellos mismos, vemos que el Señor escogió a un hombre. Dice en el verso 8, pero Noé. Todos los problemas que vimos atrás, Génesis 6 del 1 al 7, luego llegamos al 8 y dice, pero Noé. Pero hay una esperanza. Pero hay una persona que Dios ha escogido para preservar su plan. Esa promesa que Dios había hecho en Génesis 3:15, el Señor no la ha olvidado. El Señor ha de enviar la simiente de la mujer para salvar a los pecadores y por eso Dios ha preservado a un hombre. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y aquí vemos por primera vez en el Antiguo Testamento el concepto de la gracia de Dios. Y es impresionante eso. Debemos entender que en todo tiempo la salvación ha sido por gracia, por medio de la fe. No por obras para que nadie se gloríe, como decía nuestro hermano Yesid. Siempre ha sido por gracia. No es que Noé era bueno, es que todos los que estaban en los días antes del diluvio eran malos, pero Noé era bueno. No. Tampoco dice, pero Noé ganó la gracia o Noé recibió el premio. No. Noé halló un favor inmerecido de parte de Dios. Y ese favor inmerecido le llevó a actuar en obediencia, a actuar por fe. Porque la gracia se recibe por medio de la fe. Siempre ha sido así, hermanos. Hay personas que han llegado a decir, no, es que en el Antiguo Testamento ellos se salvaban por la dispensación de la ley. No, mentiras. Nadie se puede salvar por la dispensación de la ley, ni hoy, ni hace 50,000 años, ni en ningún momento de la historia. Porque la naturaleza corrupta del ser humano hace que todos dependamos de la gracia de Dios. Noé halló gracia. Fue la gracia de Dios la que lo salvó a él y a su familia. En Hebreos capítulo 11 vemos también que se describe a Noé como parte de esos que vivieron una vida por fe en el Antiguo Testamento. Hebreos 11 es el testimonio también más claro que tenemos en la Escritura de cómo Dios siempre, desde el Antiguo Testamento, ha salvado a los hombres por gracia, por medio de la fe. Hebreos capítulo 11 en el versículo 7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Es impresionante esto porque hasta el momento, cuando él halló gracia delante de Dios, Noé y ningún ser humano había visto la lluvia. Imagínense lo difícil que debía haber sido para Noé entender, pero ¿por qué quieres que haga un arca? ¿Un arca tan grande? ¿Para qué? Pero no vemos a Noé quejarse,
No vemos a Noé ni siquiera hacerle preguntas a Dios, Señor, pero ¿por qué? ¿No? La fe de Noé, producto de la gracia de Dios, le llevó a actuar en obediencia, sin recriminar. Por la fe, Noé construyó el arca sin haber visto nunca la lluvia. Y eso es interesante porque es análogo a lo que es la segunda venida del Señor. Mucha gente dice, pero es que eso de que va a venir el Señor por segunda vez, llevan 2000 años los cristianos diciendo eso. No ha pasado nunca. Exactamente igual que en los tiempos de Noé. La gente probablemente en los tiempos de Noé se burlaba y decía que va a llover, pues, ¿está loco? ¿No se ha dado cuenta que tenemos una capa de agua que nos protege? Que hay un vapor que sale. Es que ese Noé, claro, ya tiene 600 años, ya no razona bien. Es que ese Noé ya es un abuelito, es que Noé no sabe lo que dice. Y mucha gente menospreciaba a Noé por lo que él estaba haciendo y por lo que estaba predicando, porque vemos en la palabra que no era pregonero de justicia, era un predicador. Les estaba diciendo a la gente, vengan, va a llover, y va a ser un diluvio, va a ser algo terrible, viene el juicio de Dios, hemos pecado, arrepiéntanse. Pero las personas probablemente estaban diciendo, no, ese no está loco, vamos a seguir con nuestras vidas, vamos a comer, a beber, a darnos en casamiento, como leímos en el Evangelio de Mateo. Pero hermanos, podemos ver en Noé a un hombre que actuó sobre la base de una fe transformadora. Y eso nos trae varias aplicaciones a nuestra vida. Saben que la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús debe llevarnos a actuar. La fe verdadera, la fe bíblica, es una fe viva. Es una fe que se evidencia por medio de las obras. Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, es mentiroso. La fe verdadera nos lleva a actuar y Noé es un gran testimonio de eso. Noé, a pesar de que no había visto nunca una gota de lluvia caer, él actuó en obediencia, motivado por la fe y por la gracia que el Señor había derramado sobre su vida. También podemos ver que la fe que tuvo Noé le llevó no solamente a pensar en sí mismo, bueno, me salvo yo y miren a ver los demás qué hacen. No, Noé pensó en su familia. En Hebreos 11, en el versículo 7, dice que cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Él pensó en su casa, él pensó en sus familiares. Hermanos, la fe bíblica nos lleva no solamente a salvarnos nosotros y ya. Bueno, no me importa, mis familiares mínimo no son predestinados. Ellos mirarán a ver. No es la fe bíblica. La fe bíblica la he recibido y quiero ir y compartir. Y quiero pensar cómo hago para que mi familia, mi casa venga también y escuche este mensaje y pueda ser salvo. Saben que el arca de Noé es un tipo de Cristo. El arca que Noé construyó trajo salvación a esa familia. Y de la misma manera, todos los que están en Cristo Jesús reciben el precioso regalo de la salvación. La fe puesta en Cristo Jesús debe motivarnos a pensar activamente cómo podemos guiar a nuestras familias a Cristo. Los hombres que están acá, necesitamos hombres de familia como Noé. Hombres que piensen en discipular a sus hijos, hombres que puedan guiar a sus hijos a Cristo Jesús y que puedan ser usados para llevar la salvación a sus casas. También lo que vemos muy claramente en este pasaje, y es la razón por la cual Noé halló gracia porque él se salvó, fue la fe. La fe te llevará a salvarte de una condenación inminente. Esa fe que nos lleva a actuar de forma contraria a este mundo, esa fe que nos lleva a preocuparnos por la salvación de nuestra casa, de nuestra familia, esa fe es la única esperanza para un mundo pecador. Es la única esperanza para personas que, al igual que en los tiempos del diluvio, solamente piensan en mal. Solamente piensan en hacer lo que satisfaga sus propias necesidades. Es muy importante que nosotros ahora en este contexto estemos predicándole a la gente acerca del juicio venidero. Predicar acerca de la segunda venida del Señor.
Predicar acerca de que viene el justo juicio de Él no es actuar sin amor. De hecho, es amar genuinamente. Si usted ama genuinamente a sus familiares, a sus amigos y a sus vecinos, usted debe advertirles, así como Noé. Dios ha sido paciente. Han pasado 2000 años y el Señor Jesús no ha venido, pero va a venir. Así como no había llovido en los tiempos de Noé y de repente llovió torrencialmente sobre la tierra, de la misma manera Jesús no ha venido todavía, pero Jesús ha de venir. Y cuando Jesús venga, el juicio de Dios será derramado sobre esta nación y sobre tu vida. Por eso es importante que nosotros compartamos el mensaje de Dios completo. No podemos decirle a la gente simplemente que Dios los ama y ya. Tenemos que hablarles del juicio. Tenemos que hablarles de que hay una condenación y que solo a través de Cristo pueden experimentar el precioso regalo de la salvación. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Vemos también un texto muy parecido a lo que estamos hablando. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 9 al 10, dice la palabra: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El deseo de Dios es que todos vengan a Él, que todos le reconozcan. Él se duele en su corazón, así como cuando tuvo que enviar el diluvio. Él se duele de tener que ejercer juicio sobre sus criaturas, porque Él nos formó, Él nos hizo a su imagen. Pero dice el texto en el verso 10, pero el día del Señor vendrá. Sí, Dios es paciente, sí, Dios ha tenido misericordia, sí, Dios está esperando, no quiere que ninguno perezca, pero el día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Sí, Dios es paciente, sí, Dios te invita a arrepentirte, pero no puedes jugar con la gracia de Dios. No puedes pensar, Señor, me voy a arrepentir después. Señor, yo sé que tú eres lento para la ira, dame más tiempo. Señor, tal vez cuando complete primero esta meta que tengo en mi vida personal, cuando logre este objetivo, entonces te voy a seguir. No. A Dios hay que recibirle hoy. Hoy es el día de salvación, dice la Escritura. Saben que contemplar todo este juicio de Dios debe motivarnos como iglesia a la evangelización. Debe motivarnos a predicar, porque aquí afuera hay un mundo que no conoce esto. Hay un mundo que va rumbo a una condenación, y en nuestras bocas, en nuestros labios, está la posibilidad de hablarles a esas personas del mensaje de salvación. El único mensaje que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree es el Evangelio. Y está en nuestras bocas, en nuestro corazón. Hermanos, no seamos indiferentes ante un mundo que no se aproxima a un diluvio. Un mundo que se aproxima a la ira de Dios derramada sobre todos aquellos que han rechazado a Cristo como Salvador. Eso debería movernos a misericordia. Debería movernos a actuar en amor, compartiendo el evangelio de salvación a los que nos rodean. Así que si tú estás aquí hoy y de pronto estás pensando, bueno, pero ¿qué tiene que ver todo eso del diluvio, de los hijos de Dios, todo eso de los gigantes? ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Bueno, la respuesta para esa pregunta es que al igual que como estos hombres han pecado delante de Dios, tú también lo has hecho. Y si eres honesto y examinas la ley de Dios, tienes que reconocer que has mentido, has deshonrado a tus padres, has tenido dioses falsos, has puesto tu confianza en cosas que no son Dios. Eso básicamente es adulterio espiritual. Has mirado tal vez a una mujer con codicia en tu corazón, y delante de Dios es pecado. Tú no puedes salvarte a ti mismo, tú necesitas la gracia de Dios. Y esa gracia viene por medio de la fe.
Así que hoy es el día de salvación para ti. Hoy es la oportunidad que el Señor te ha concedido para que te arrepientas, para que actúes de forma contraria a los hombres prediluvianos, a los hombres que antes del diluvio menospreciaron este mensaje y pensaron, no, eso no va a pasar nada, no va a llover. No, que esa no sea tu actitud hoy. Si eres una persona que no tiene a Cristo en su corazón, que realmente no ha visto una transformación en su vida, yo te animo a que hoy sea el día en que tú te rindas totalmente a Él. Que hoy sea el día en que tú puedas reconocer y decir, Señor, he estado apartado de ti, he estado viviendo como esos hombres antes del diluvio, creyéndome autosuficiente, queriendo hacer las cosas como a mí me parece, pero hoy quiero reconocer que te necesito. Hoy quiero reconocer que solo en ti hay salvación. Y quiero recordar que Cristo Jesús vino al mundo para darnos vida, para darme la oportunidad de ser salvo. Señor, ayúdame a vivir para ti. Y que esa sea nuestra oración y que podamos vivir realmente conforme a esa fe que tuvo Noé, que tuvo su familia, que viene del linaje de Set también. Esa fe que transforma, esa fe que nos lleva a vivir y a honrar al único que es digno de toda gloria, honra y adoración. Vamos a orar y a pedirle al Señor que Él nos ayude a poner por obra lo que hemos meditado en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias porque este pasaje de la Escritura nos muestra, Señor, la razón por la cual tú enviaste, Señor, ese juicio tan terrible que fue el diluvio universal. Padre, gracias porque a través del diluvio podemos ver, Señor, tu amor compasivo. Podemos ver el dolor que experimentaste en tu corazón al ver que eso que tú habías creado a tu imagen y semejanza se había corrompido totalmente, se había dañado, se había afectado. Padre, gracias porque tu justicia, Señor, nos muestra también la magnitud de tu amor. Gracias porque a pesar de la multitud de nuestras transgresiones, tú siempre has apartado un remanente. Tú siempre has escogido, Señor, personas para que vivan para ti, para que no se rindan ante los rudimentos de este mundo, sino que puedan marcar una diferencia. Padre, yo te pido que como creyentes podamos ser como Noé, que aunque el mundo esté lleno de maldad, de perversidad, que aunque el mundo esté atentando contra el diseño que tú has establecido para el matrimonio, para la sexualidad, Padre, que nosotros podamos vivir de una manera totalmente contraria a eso, que podamos ser luminares de este mundo caído, que podamos mostrar, Señor, que tú eres nuestro creador, que tú eres nuestro Salvador y que ahora vivimos ya no para nosotros mismos, sino para ti. Padre, que podamos aplicar estos principios que hemos estado meditando en esta mañana, que tú nos ayudes, Señor, a recordar que debemos vivir en la gracia, que el justo por la fe vivirá, que no es por nuestras propias obras, no es por lo que hacemos que vamos a recibir tu favor, sino que solo por gracia, que solo por fe y que solo a través de Cristo Jesús. Padre, que seas tú exaltado por medio de la aplicación de esta tu palabra que hemos estudiado en esta mañana. Señor, oramos cada una de estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.